la Ley General de Gestión Integral de Residuos, expuesta por los alumnos del 4SUBE. Chicos, tienen el micrófono, por favor recuerden dar argumentos específicos de la ley y lo más importante de ella. Empezamos con su clase. Ok, nosotros, como ya dijo el profe, vamos a hablar de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Las disposiciones en México en materia de los residuos, es decir, para pues todo lo que va a pasar con los residuos en México, fue emitida y su principal objetivo es prevenir la contaminación de cualquier sitio que no esté destinado al desecho, o sea, a que se desechen residuos ahí. Además, busca garantizar un medio ambiente adecuado y promover el desarrollo sustentable. Los principios de esta ley es prevenir, valorizar y realizar un manejo eficiente de los residuos en nuestro país. Para esta ley, es importante en esta ley que los autoridades, todos aquellos que generan los residuos, tengan la responsabilidad sobre los residuos y sobre todo los costos que conlleva todo esto. Otro de los principios sería que los lugares que han sido afectados por el manejo inadecuado sean atendidos y dejen de ser una contaminación, por ejemplo, los vertederos clandestinos. Esta ley clasifica los residuos en tres. El primero es residuos no peligrosos o residuos sólidos urbanos. Dos, residuos de manejo especial, que más adelante mis compañeros van a hablar sobre. Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales es la Semarnat y es el encargado es el que la rige y es dependiente del presidente de México. Esta institución tiene como propósito la protección ambiental para revertir el deterioro ecológico y tener buenas bases para el desarrollo sustentable en el país. La lleva a cabo la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y esta se encarga del cuidado del medio ambiente y verifica que se cumplan las leyes para la protección ambiental en el país. Pero ¿cuándo y en qué momento se aplican? Esta ley se aplica cuando la responsabilidad y el manejo integral de residuos está bajo criterios de eficiencia ambiental, económica y social. Si esta ley es ignorada, puede ser multados hasta con 42,000 pesos por el desperdicio de niños para el ecosistema forestal o X ecosistema. Uno de los materiales más dañinos para un ecosistema forestal es el vidrio, que tarda 4,000 años en degradarse, las bolsas de plástico 1,000 años, pero el material más dañino son las baterías, no tanto por los años que tardan en degradarse, sino por los materiales con los que están hechos, que es el zinc, el cromo y el arsénico. El más nocivo es el mercurio, porque afecta al océano y a los peces, ya que tiene una toxina dañina, la cual es el metilmercurio. Yo les voy a hablar de los que son los residuos sólidos urbanos, que normalmente se generan en núcleos urbanos, y eso quiere decir que, o sea, se generan en lugares de alrededor de más de 20,000 personas o en zonas de influencia donde normalmente se propaga eso, que vienen siendo domicilios, pues las casas, comercios sobre ruedas, mercados así como Sorianas, así, oficinas y servicios. Normalmente esto no conforma parte como residuos peligrosos, aunque se pueden producir en algunos de estos ya mencionados anteriormente. Normalmente los residuos sólidos urbanos se generan en una sociedad que son considerados como una basura doméstica, que es compuesta por materia orgánica, papel y cartón, plástico y vidrio. Las leyes de estos residuos sólidos urbanos, el artículo 95 trata de que se realizarán las actividades mediante las disposiciones establecidas por las legislaturas y disposiciones aplicables, que son las NOMS, la Semarnat y la Profepa.
El artículo 96 trata de cómo realizar las actividades llevando en cuenta el cómo proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación. Se van a preguntar cómo podemos controlarla o prevenir la contaminación. Sería realizando un control y teniendo una vigilancia del manejo integral de los residuos. Otra sería estableciendo programas para integrar el desempeño ambiental que que intervengan en las cadenas productivas. Y el artículo 97 trata de que las NOMS exigirán de que deben tener las instalaciones y así como qué tipos de residuos podrá manejar esa empresa. El artículo 98 trata de que las legislaturas emitirán obligaciones hacia los generadores, a prestadores de residuos de manejo especial, así como establecerán criterios y mejorarán los lineamientos de manejo integral de los residuos. Para empezar, una definición de residuo sería el material o producto cuyo propietario o poseedor desecha. Yo voy a hablar sobre los residuos peligrosos y son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad. Y a un agente infeccioso etiológico, como también se puede llamar, quiere decir con los microorganismos o helmintos, que son los organismos multicelulares que son capaces de producir infección o enfermedades infecciosas. En el artículo 15 habla que la Secretaría agrupará y clasificará los residuos con el propósito de elaborar inventarios o orientar la forma de descifrar, y también hablaré sobre los 3 primeros puntos que son de los que los residuos deberán tener. El primer punto es proporcionar a los generadores indicaciones acerca de los residuos para que sean concretos del comportamiento que puedan tener al ambiente. El 2 es dar a conocer la relación que existe entre los residuos y la posibilidad de que afecte al ambiente y a su salud conforme al manejo que se lleve. Y el 3 es identificar a los generadores, residuos y el material con el que están hechos. También habla sobre que el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se basará en los principios de reducción, reutilización y reciclado de los residuos en un marco de sistemas de gestión integral. En el artículo 7 son facultades de federación y habla sobre formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos, así como elaborar el Programa Nacional de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y habla más que nada sobre expandir reglamentos, las NOMS y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra, así como también el control de residuos por pequeños, grandes o microgeneradores. Estoy investigando que si las empresas generan residuos peligrosos, se tiene que registrar ante la Secretaría de Medios Ambientales y Recursos Naturales, Semarnat. Escucho mucho vacío. ¿Qué pasó aquí? Pues todavía faltan por hablar, ¿no? Sigue Carolina.
Bueno, chicos, parte de la ley nos indica que las medidas de control de seguridad y cuáles son las infracciones y las sanciones que aquí, a diferencia de otras leyes, en esta ley sí ya empezamos a hablar acerca de quién sanciona y de qué pasa si la quebrantas. Primero, ¿quiénes van a sancionar? Esta ley está regida por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, que como ustedes saben está protegida y lleva a cabo ante la SAGARPA. Ahora, las entidades federativas que coordinan este tipo de actividades están encargadas de inspeccionar y revisar, hacer una vigilancia continua de quiénes son los micro y macro generadores de los residuos peligrosos, así como que revisar una inspección cada cierto periodo acerca de ver si se está cometiendo algún delito ante esta ley. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que vamos a llevar a cabo? Primero, en el artículo 104 les habla de que puede haber una clausura temporal, total o parcial de las fuentes contaminantes, así como de las empresas que lo estén llevando a cabo. Suspender las actividades respectivas en cuanto a lo que se llama de envasado, tratamiento y remisión de los residuos peligrosos que no se encuentren autorizados. Asegurar de manera precautoria, o sea, guardarlos, los residuos peligrosos y además revisar quiénes son los que tienen este tipo de imposiciones de medidas de seguridad. Esto con la medida de promover cuáles son las autoridades competentes para ejecutar este tipo de ordenamientos. En el caso de las infracciones y las sanciones administrativas, tenemos que ver que conforme a la ley, el reglamento autoriza, 1, que está totalmente prohibido acoplar o almacenar, transportar o tratar de manera final los residuos que no tengan una autorización debida. Si ustedes no tienen autorización para hacer este tipo de manejos, no lo pueden hacer. Incumplir con esta ley aplica desde mezclar los residuos, verterlos o abandonarlos, incinerarlos, importar los residuos y movilizarlos, almacenar los residuos por más de 6 meses sin contar una prórroga, transferir las autorizaciones, proporcionar autoridad falsa sobre si es que tenemos la relación o quienes están generando los residuos, transportarlos por vía aérea está totalmente penalizado. No llevar a cabo este tipo de residuos de manera integral, así como obligarlos en términos de la ley, genera una sanción administrativa que va desde la clausura total del sitio hasta la multa de alguna cuota. Esto sin antes haber visto que existen casos en el que la infracción puede ameritar que la autoridad entre, suspenda, revoca o cancele cualquier licencia, concesión, permiso u autorización que la ley haya expedido. Igual, el artículo 186 nos dice que según la Ley General de Protección del Ambiente, el infractor que realice este tipo de medidas tiene que subsanar las irregularidades previamente antes de generar cualquier resolución administrativa. Alguien tiene un micrófono con mucho viento. ¿Qué pasó? Profe, sí me escucha, creo que faltó mi parte. Bien tarde, pero aviéntatela. Ahorita Pues te es que la no sabía aviento. que estaba desactivado. ¿Cómo? Entonces, ¿esto qué pasa? Sin prejuicio, la sanción va al acreedor desde el vencimiento de la plaza hasta multas de 2.500 salarios mínimos, que es igual a 20 a 50.000 días de salario vigentes al Distrito Federal al imponer esta sanción. Estamos hablando de 120 pesos por 150.000 días. En el caso de algunas de estas conductas no entren dentro de la ley, no están eximidas. Lo que se responde es a una responsabilidad penal en el que la autoridad tiene la obligación de poner a las personas físicas o morales bajo custodia de la ley. Y esto encarecido en el artículo 111 de dicha ley. Una de sus compañeras iba a continuar con la exposición. ¿Podemos continuar con la exposición? Sí. ¿Ya me escucho? Ya se escucha. Ah, perdón, es que creo que tenía el micrófono desactivado. Pero para concluir con el tema, yo les hablaré sobre los residuos de manejo especial. Jonah, apaga tu Jonah, micrófono, silénciate. escucha feo.
Creo que ya. Bueno, yo les hablaré sobre los residuos de manejo especial, que son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características necesarias para que puedan ser considerados como residuos peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. En el artículo 19 habla sobre la clasificación de los residuos, que son residuos de rocas, los productos de su descomposición que pueden utilizarse para la fabricación de materiales de construcción, también como residuos de salud, que son los que son generados en establecimientos a las poblaciones tanto humanas como animales. También están los residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, y en los residuos de insumo en dichas actividades. También están los servicios de transporte, que son los que generan a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales portuarios, y también incluyen las aduanas. Los residuos de tiendas de centros comerciales, que generalmente generan residuos a grandes volúmenes. También los residuos tecnológicos provenientes de la industria de la informática, residuos de construcción, mantenimiento y demolición en general. También algo que afecta son las pilas que contengan litio, níquel, mercurio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía. Y por último están los neumáticos usados y otros que determina la Secretaría de acuerdo con las entidades federativas y municipios. ¿Algo más que me vayan a exponer, chicos? No, ahí es todo. ¿Dudas sobre el tema, chicos? David Da 17 les dice, ¿cuándo fue la fecha de emisión de dicha ley? La ley fue emitida el 2018, en el 2008, perdón, el 2008, y fue cuando estaba el presidente Vicente Fox. No, la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2003. Pues en la información que yo tengo dice que fue emitida en el 2018. En el 2018 fue una última reforma Es que fue correcto. publicada. La última reforma publicada a dicha ley fue en el 2018. Sí, fue en el 2018. Fue Pero la el última. 19 de enero del 2018, creo. Sí. Por eso, la ley fue publicada el Fue 8 de promulgada el octubre 8 del de octubre del 2003 y desde 2003 fue decretada. Ahora, la última vez que fue reformada fue en el 2018. Y profe, fue publicada el 8 de octubre del 2003 y la última reforma fue en el 19 de enero del 2018. Lo acabo de decir. Entonces, ¿esta ley no abarca los residuos pesqueros? Sí, sí la abarca porque son los residuos de las actividades tanto pesqueras, agrícolas, forestales, ganaderas, incluye todos los insumos que se utilizan en las actividades. Correcto. Entonces su compañero Félix de la vez pasada comentaba que no había. Entonces sí hay una ley y esta ley enmarca qué debe pasar con esos residuos. Platíquenme qué es lo que se tiene que hacer con ese tipo de residuos, cómo se disponen.
con los residuos pesqueros. ¿Es correcto? Ok. FH4FV les pregunta, ¿cuáles son las ventajas que se obtienen con esta ley y qué es lo más importante que se tiene que tomar en cuenta en esta ley? Las últimas dos preguntas antes de acabar la clase, porque al parecer tenemos una audiencia de 38. Pues lo más importante de esta ley es que los residuos, que hay un buen manejo de los residuos en nuestro país y que las áreas que no están destinadas para el desecho de residuos se encuentren, ¿cómo decirlo? Se encuentren estables, es decir, que no estén contaminadas, y las que ya fueron contaminadas por el mal manejo de los residuos dejen de ser una fuente de contaminación y empiecen a ser atendidas. Mueve pues eso, ¿no? Que sea desarrollo sustentable. Además que se toman en cuenta los principios de reducción, reutilización y reciclado de los residuos. Ok. ¿Y la segunda pregunta? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cuáles son las ventajas que se obtienen con esta ley? ¿Y cuántos salarios equivale a una multa? Brenda, ¿tú ya has dicho de cuánto era una multa? Lo dije yo. Pues una multa es de 42,000 pesos, pero no sé cuántos salarios exactamente. Yo lo Y expliqué. ¿sí? Sí. No sabría decirle. Como 50,000. Son 50,000 salarios mínimos lo que pueden llegar a una multa. Y una multa no es de 42,000 pesos. Quebrantar esta ley, estamos hablando de un salario mínimo estipulado hasta el momento en Distrito Federal de 120 pesos. Estamos hablando que son 6 millones de pesos por quebrantar esta ley. Pero no depende el desecho que se lleve al ecosistema. Es correcto. Por eso les digo que pueden llegar a pagar hasta una multa de 6 millones de pesos. Porque son 50,000 salarios mínimos. Violar estas leyes no es barato, chicos. Entonces, ¿cuántos estamos? Tenemos 36 en Discord y no sé cuántos tengamos. Tenemos 36 en Twitch. No sé cuántos tengamos en Discord. ¿Continuamos con la siguiente exposición o le dejamos aquí hasta el lunes? Hasta el lunes. El lunes. Ok, entonces con esto terminamos las clases del día de hoy. Les doy 8 de calificación por la intervención que tuve que dar. Pero hicieron una buena exposición dentro de lo que cabe. Felicidades, chicas. Gracias. 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 Gracias.